Hola, en este video voy a presentar la reflexión y examen parcial, donde en este examen tuve entre los tres errores principales del tiro parabólico, movimiento relativo y cinemática por etapas, donde voy a explicar cada problema, señalando los errores que cometí según la lista de cotejo. Primero, principalmente, iniciamos con el primero, que es el tiro parabólico, que es sobre el conductor que hace saltar su automóvil sobre varios autos estacionados bajo una rampa. Bueno, principalmente los errores que cometí en este problema fue que realmente me equivoqué en el tiro parabólico pensando que es un movimiento en dos dimensiones, no separé el movimiento en eje ni eje Y. No descompuse la velocidad en componentes, no interpreté los datos del problema y usé ecuaciones incorrectas para el movimiento. El error principal que cometí fue tratar el problema como si fuera un movimiento de una sola dimensión. Bueno, principalmente los datos que tenemos es la altura inicial de 2 metros, la distancia horizontal de X, que es de 24 metros, el ángulo en 30 y la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, principalmente el primer paso es de separar los movimientos en eje X y en Y. En X usando la ecuación de X igual a X inicial más velocidad en X por tiempo, donde el eje X queda como X igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por tiempo, donde es el velocidad inicial por el coseno de 30, debido a que ya nos lo dieron, por tiempo. Y en eje Y usamos Y igual a Y inicial más velocidad inicial por el seno de 30 por tiempo menos un medio por la gravedad por tiempo cuadrado. Principalmente Y es cero porque va cayendo al suelo. Luego despejamos tiempo de X, donde queda que tiempo es igual a velocidad, es igual a la distancia en X partido velocidad inicial por el coseno de 30. Pero antes tenemos que sacar Y para encontrar la velocidad inicial. Primero es 0 igual a 2 más velocidad inicial de seno de 30 por el 24 partido velocidad inicial por el coseno de 30 menos 4,9 que es un medio de la gravedad por 24 partido velocidad inicial por el coseno de 30 al cuadrado. Donde al despejar queda que la raíz de menos 2 menos 24 tangente de 30 menos 4,9 igual a la 24 partido de velocidad coseno de 30. Y veo que fue igualada. Y para encontrar la velocidad inicial, fue la multiplicación de 24 partido coseno de 30 por 1 partido la raíz de menos 2 menos 24 tangente de 30 partido menos 4,9. Eso nos dio un resultado de la velocidad inicial de 15,4 metros por segundo. Bueno, y ahora que ya tenemos la velocidad inicial, vamos a encontrar la velocidad final, distribuyendo los componentes en X y en Y, donde la es velocidad inicial por el coseno del ángulo y en Y es velocidad inicial por el seno del ángulo. Y bueno, en X es 15,4 por coseno de 30 igual a 13,3 metros por segundo. Y en Y es 15,4 por el seno de 30 menos 9,8 por tiempo. Pero antes tenemos que encontrar tiempo, donde aquí ya despejamos velocidad inicial y ya vio que ya tenemos. Y eso sería 24 partido 15,4 por coseno de 30 igual a 1,8 segundos. Y al despejar tiempo y colocar menos 9,8 nos dan un menos 9,9 metros por segundo. Y nuestro resultado sería que en componente X es 13,3 metros por segundo y en Y es menos 9,9 metros por segundo. Bueno, y como segundo punto, el problema 2 que es de un yate, que es de que se mueve a una dirección 50 grados del norte a una rapidez de 14, encontrando las componentes del fijo, movimiento de la partícula y el móvil. Bueno, en este problema tuve los errores de no entender el sistema de referencia donde se encontraban, no aplicar correctamente la suma vectorial que tuve y confundir las direcciones y signos de los vectores, donde el problema era conceptual. Realmente no fue más por algebraico ni matemático. Bueno, resolviendo el problema, vamos a decir que detectando los factores que ya te respecto a la Tierra de 14 kilómetros por hora a 50 grados y ya te respecto al viento de 32 kilómetros por hora
10 grados. Y bueno, entonces la ecuación principal de los problemas es el vector de la partícula respecto al fijo es igual al móvil respecto al fijo más la partícula respecto al móvil. Bueno, leyendo el problema, el fijo fue la Tierra, el móvil es el viento, debido al movimiento que realiza. La partícula es el yate, debido a que es el movimiento, la partícula que se realiza el movimiento. Bueno, al despejarlos, queda como el viento respecto a la Tierra, igual al yate respecto a la Tierra, menos el yate respecto al viento. Ya despejando los componentes, el yate respecto a la Tierra en X es igual al 14 por el seno de 50, debido a la dirección que se mantenía el yate. Luego en Y es 14 por el coseno de 50. Y luego yate respecto al viento es en X es 32 por el seno de 10 y en Y es 32 por el coseno de 10. Y como resultado la resta queda que 5 es 5,1 en X y menos 23 en Y. Luego de eso hay que hacer la resta la suma de la magnitud, haciendo que la raíz cuadrada de 5,1 al cuadrado más menos 23 al cuadrado es igual a 24 kilómetros por hora, que nos da la magnitud del vector. Luego hay que encontrar la dirección en la suma, encontrándolo con el ángulo. Donde se encuentra con el tangente del ángulo es igual al opuesto del adyacente, pero al despejar queda como el tangente inverso del adyacente partido del opuesto. Entonces queda el 23 partido 5,1 y eso nos da 77 grados al sur del este. Entonces, nuestra respuesta final queda que 24 kilómetros por hora y a 77 grados al sur del este. Y aquí es donde interpreté que la velocidad relativa representa cómo cambia el movimiento dependiendo del observador. Ahí es donde yo cometí los errores de la interpretación de cómo iba la dirección del, del movimiento de la partícula, donde me equivoqué realizando al revés el consentimiento del seno y el coseno. Y por último, que el movimiento también como cambia la trayectoria del yate, por lo que cambia el movimiento real de la combinación de los vectores en sí. Bueno, ya realizando ya el problema 3 que era un doble cine se cae desde el piso 23 de un rascacielos. Aquí donde yo cometí varios errores, pero realmente identifiqué los que habían dos etapas o dos tramos, donde mi error principal fue no separar el problema. Eh, Vi con sus ecuaciones y además intenté resolver todo en una sola ecuación, donde fue incorrecta porque el movimiento cambiaba al momento de caer el impacto digámosle, con la colcha, con la bolsa de aire. Bueno, resolver el problema fue que detectamos que es una caída libre, donde dividí una etapa uno, donde tenemos principalmente los datos de la velocidad inicial de en cero, debido a que donde sale, la altura que es de 96 y el impacto la bolsa de aire que mide 3,7 metros, contando la gravedad que es de menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, luego podemos decir que hay que encontrar el inciso A, que es encontrar el rapidez del movimiento del impacto, donde encontramos la ecuación de velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por y menos y inicial. Bueno, ya despejando, nos queda que velocidad final al cuadrado es igual a 0 metros por segundo debido al impacto que cae negativo. Entonces 0 metros por segundo cuadrado más 2 por menos 9,8 metros por segundo cuadrado por 3,7 metros menos 96 metros, que es lo que mide la altura. Bueno, al realizar el cálculo, queda que 1809,08 la raíz de eso, y al eliminar las raíces de cada una, queda 42,53 metros por segundo. Y como
es negativa, queda negativa debido a que el movimiento de la velocidad es hacia abajo. Entonces nos queda menos 42,5 metros por segundo. Y ahora identificando la etapa 2 podemos decir que tenemos los siguientes datos, que es la velocidad, que es la altura de la bolsa de aire, que es de 3,7 metros, y al y es de 0, la velocidad inicial es la que encontramos que es de menos 42,5 metros, y la velocidad final de 0 metros por segundo, debido a porque la caída, la velocidad se, debido a que por la caída la velocidad se vuelve a cero, debido al impacto que cae. Bueno, el inciso B nos pedía encontrar la desaceleración de cuando tuvo el impacto con la bolsa de aire y volvemos a usar la misma ecuación de velocidad final cuadrado igual a velocidad inicial cuadrado más 2 por gravedad por y menos y inicial. De la gravedad, como no se toma en cuenta, se toma en cuenta en la aceleración, que es la que no encontramos. Para encontrar la aceleración, despejamos. Entonces queda que velocidad final cuadrado menos y cuadrado partido 2 por el sitio de ambos de y igual a, bueno, despejar las variables queda que 0 metros por segundo cuadrado menos, menos 42,5 metros cuadrados. Metros por segundo al cuadrado. Partido 2 por 0 metros menos 3,7 metros. Eso sí nos da un igual a 244 metros por segundo cuadrado. No es negativo el resultado, digo que porque es positiva, porque frena al doble, la persona, que es el actor, debido a que apunta para arriba. Y eso nos podemos dar a entender que la aceleración es la aceleración que va en sentido contrario al movimiento. Y entonces interpreté que este problema muestra que cuando cambian las condiciones físicas, cambia en sí el modelo del uso de los problemas. Y además la bolsa de aire genera una aceleración opuesta al movimiento deteniendo el objeto. Bueno, ya analizando como reflexión en final, después de esta actividad entendí que mi problema principal no es la matemática ni lo algebraico, sino que es entenderlo o interpretarlo físicamente. Y para mejorar voy a intentar analizar mejor los problemas antes de resolverlos, como unas tareas o una clase.